es lograr la dignificación de la vida humana y de todos los seres vivos en este planeta. No es únicamente educar para la vida como una aspiración, sino también en la vida, reconociendo que es en la realidad diversificada, en un contexto vivo y cambiante, que también se educa. Miranda, Recrea 2021. Estamos muy complacidos de cerrar esta primer jornada de Recrea Academy con una gran conferencia que seguro nos hará pensar cómo recrear la escuela y la vida. Nuestro ponente, Ignacio Carrasco, luego de estudiar y trabajar como ingeniero eléctrico desde el 2001, se ha dedicado al 100% a la educación, intentando develar las trampas culturales que coartan el aprendizaje natural y su experiencia de bienestar que co-construye espacios sociales de colaboración. Su encuentro con la filosofía Montessori y luego con la biología cultural de Maturana y Dávila fueron claves para impulsar el camino de estudio, investigación y principalmente de praxis de acciones socioeducativas, transformadoras para cogestar una neocultura matrística. En 2015 publicó Pedagogía del Bienestar, donde también presentó los primeros estudios acerca de la espiral del desarrollo humano. Actualmente, y en conexión con distintas redes de toda Iberoamericana, se dedica a propiciar espacios y prácticas educativas que nos liberen de las trampas al bienestar que la cultura patriarcal inunda en la educación. Sin más preámbulos, estamos muy complacidos de darle la más cordial de las bienvenidas a Ignacio Carrasco, que ha viajado desde Chile para otorgarnos la gentileza de compartirnos todas sus reflexiones. Estimado maestro Ignacio, muy agradecido y sea usted bienvenido a Recrea Academy en el estado de Jalisco. Un aplauso, por favor, para el maestro Ignacio Carrasco. Sí, claro. Lo invitamos a que con toda libertad él pueda aprovechar estos espacios y la comunidad educativa está a sus órdenes. Muy amable, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Es una enorme alegría, de verdad, estar en este lugar. También porque después de 2 años me he permitido viajar, cosa que supongo que hoy en día es una alegría para cualquier ciudadano del planeta. Se cruzaron muchas circunstancias especiales para que hoy pudiera estar aquí con ustedes y dentro de todas ellas no ha estado exento esta circunstancia también de mucha magia, cuestión que para mí ha resultado importante a lo largo de mi vida. Lo compartía con el profesor Oscar, que amablemente hoy día me permitió conocer el museo regional de acá de la zona. Brevemente les voy a contar, vamos a ver si avanza un poco la diapositiva. Eso lo tengo que hacer yo. Ya, ahora sí, me lo habían dicho. Esto es lo que escribí hace muchos años atrás cuando inicié el libro de Pedagogía del Bienestar. La escuela puede constituirse como un espacio donde el emocional que guía la convivencia allí sea el amor, expresado en relaciones de confianza, legitimación, respeto mutuo y colaboración. Suena bonito, ¿no? Y la verdad es que llevar esto a cabo resultó un inmenso desafío y parte de eso es lo que les quiero contar hoy día. Seguramente para ustedes también debe ser, al igual que para mí, tremendamente difícil comprender el momento social que vivimos e intentar llevar mayor bienestar a nuestros espacios. Yo lo quise hacer y esto fue inspirado por estas 2 personas, estas 2 mágicas e increíbles personas, María Montessori y Humberto Maturana. A la primera no tuve el gusto evidentemente de conocer, pero sí supe de discípulas o personas que han inundado el planeta con sus enseñanzas, algo que también llegó a mí por allá por el año 2001 y era parte de lo que le contaba al profesor Oscar, porque la persona que develó las inmensas enseñanzas de la doctora fue una ciudadana de México, Olga Dantus, que en paz descanse, una maestra mexicana que por allá en aquellos años
iba a dar algunas charlas a Santiago de Chile y que me permitió a mí encontrarme, la verdad es que de una forma bastante increíble, con esa pedagogía. Posteriormente, y ya abandonando la ingeniería eléctrica completamente y dedicándome 100% a develar este misterio de la educación de manera distinta, la educación con amor, la educación cercana, y justificando o deseando querer llevar la educación hacia los grandes, que era un desafío en todo el mundo, porque la doctora Montessori falleció antes de que su proyecto pedagógico pudiera completarse con los niveles mayores. Y entonces yo, estudiando licenciatura ya en educación, lo hice responsablemente, quería dedicarme 100% a esto. Gesté una tesis allá por el 2004 que deseaba proyectar el ambiente preparado montessoriano hacia los más grandes. Y entonces me vi en la necesidad de estudiar biología, algo que en esos instantes, por lo menos para mí, era absolutamente desconocido. No tenía idea de eso. Y maravillosamente me encuentro con un libro que se llama Biología al Conocer, y que yo pensé que era parte de las necesidades de todos los educadores y educadoras de todas partes, porque juntaba dos cosas importantísimas: trabajamos con personas y trabajamos en el conocimiento. Pero la verdad es que no era tan así. No es un libro que esté ahí bajo el brazo o en la almohada de todo educador o educadora. Y después de leerlo me doy cuenta que quien lo había escrito era un chileno, y yo no sabía. Y además estaba vivo, cuestión que resultaba más impactante. Y lo tercero es que, googleando, ya existía Google en aquellos años, daba una charla. Y bueno, lo fui a ver, y desde ese momento quedé enganchado con él, por allá por el 2004, y entonces la tesis quedó absolutamente justificada, tomando los elementos de la matriz biológico-cultural de la existencia humana. Estas dos inspiraciones son las que hicieron que se formulase primero el currículum matrístico Montessori, y luego llamado Pedagogía del Bienestar. Ahí, a propósito de esto, la red que no vemos y cómo es que aquellas ayudan a que las cosas se vayan dando de una manera tan mágica. Águeda Vega, otra mexicana que posteriormente, con quien tomé un curso montessoriano sobre matemáticas para niños más grandes. Y Gabriel Camara, que seguramente ustedes lo han conocido acá, otro mexicano que tiene toda la red de tutorías, y con quien me conocí en un encuentro por allá por el 2015 en Bogotá, Colombia, donde estábamos compartiendo muchos educadores de educaciones transformadoras, y él tuvo el amable gesto de prologar este libro, Pedagogía del Bienestar. Así es que estar aquí hoy día para mí resulta muy significativo, porque en estos 20 años de descubrimiento, de experimentación, de investigación, y finalmente los últimos 10 de práctica con niños, niñas y jóvenes llevando a cabo la pedagogía del bienestar, resulta hoy muy significativo poder dar cuenta de lo que, en esa frase que colocaba al principio, cómo sucedió y las conclusiones a las que he llegado respecto de eso. ¿Y a qué conclusiones he llegado? Después de muchos años de trabajar con niños, niñas y jóvenes y familias, realizando un espacio en donde lo más importante ha sido el bienestar de cada uno y cada una de nosotros, de quienes compartimos allí. Lo que ha implicado dejar a un lado cosas, por ejemplo, lo decía la teoría de alguna forma expresada en aquellos primeros trabajos, dejar de obligar. ¿Y cómo dejo de obligar si tengo que colocar notas? Pues no hay notas. Cuestiones que parecen sutiles o nimias, pero que en la comprensión profunda de el encuentro del otro con uno como legítimo otro u otra, aparecen sumamente fundamentales, porque lo queramos o no, y ese fue mi caminar, también las notas son parte de otra de las muchas formas en que se expresa el patriarcado
y sus relaciones de dominación de unos con otros y el control que no nos damos cuenta que establecemos en las relaciones personales. Y que si queremos transitar hacia un mundo, una civilización nueva, no basta con tener mejor tecnología, porque no es ella la que va a resolver los problemas como humanos, porque los problemas como humanos pasan, o al menos en esa cruzada creemos nosotros estar, por reconfigurar nuestras relaciones como personas. ¿Qué cosas son aquellas que aparecen como conclusiones y que yo espero posteriormente tratar de argumentar? Conclusiones. La primera, dejar aparecer, que este es un regalo de todas formas de las primeras palabras del doctor Humberto Maturana y luego desarrolladas junto a Jimena en Matrística. Si el otro, otra, como legítimo otro, otra en la relación con uno, queremos que se exprese el amor con el cual se ha construido nuestra especie, pues entonces dejar aparecer es no solo necesario, es imprescindible. Porque si no permitimos aquello, siempre vamos a estar de una u otra forma estableciendo relaciones de algún tipo de control. Relaciones de control que son la base de nuestra cultura patriarcal. Y para dejar aparecer, bueno, lo que ya comenté un poco antes, ¿no? No podemos dejar aparecer si nuestro discurso y nuestra dinámica de operar permanente dentro de las escuelas está desde la obligación. Es fundamental abandonar la obligación de todo orden de cosas. Aquí yo recuerdo algo que el doctor Maturana hacía mucho en las conferencias cuando lo invitaban y le pedía a la audiencia, levante la mano a quien le gusta ser obligado. Y seguro si yo hiciera esa consulta acá no lo voy a hacer porque eso lo hacía él. Pero muy probablemente, como sucedió infinidad de veces, nadie levanta la mano. Porque nadie desea ser obligado. A nadie le gusta ser obligado en nada. Es parte de nuestra naturaleza. Y aquí viene la tercera conclusión importante después de todos estos años de trabajo. Y que creo que es la más relevante porque aquí me comprometo completamente desde mis propias creencias y de lo que desde mi propio trabajo he percibido. Y aquí quiero decirles de verdad, me siento un poco nervioso. Esto me lleva también a los momentos en que las primeras charlas del doctor, allá por el año 80, 90, decía la realidad no existe, ¿no? Y hoy la multirrealidad ya es parte de todos y la comprendemos, la entendemos ya sea por un lado o por otro, ¿no? Si no es por la biología, es por la mecánica cuántica, etcétera, por donde sea. Y de alguna manera nos es más cercano. Pero cuando él decía, y él contaba mucho esa experiencia, en alguna charla él dijo aquello y una persona se levantó y le fue a dar una bofetada, ¿no? ¿Cómo que no existe la realidad? Le dijo y le dio la bofetada. ¿Acaso esto no es real? Bueno, la realidad común en sí, ¿no? A eso se refiere el doctor Maturana. Bueno, esta es mi propuesta y aquí me lanzo nomás y capaz que me llevan los huevos y los tomates y alguien se levante y me quiera dar una cachetada aquí. Dejar de enseñar. ¿Y cómo? Si estamos en un lugar, y esto es el Recrea Academy, queremos el 2040 como Guadalajara, como la mejor, ¿no?, expresión de la formación, de la educación, etc. Y quizás algún organizador dirá, pero nos equivocamos de relator. Viene aquí, somos todos docentes, educadores, y esta persona viene a decir que hay que dejar de enseñar. ¿Cómo es eso? Bueno, yo propongo dejar de enseñar. Creo que los profesores tenemos en esta época, en el encuentro de esta civilización, después de que todo se nos cayó los últimos 2 años y todos los paradigmas se vienen destruyendo uno a uno, porque no se trata que se caen algunos, se caen todos, absolutamente todos. Y Chile, que parecía la joyita del neoliberalismo, hace 2 años el pueblo completo demostró que no es así.
que eso es una mentira, otra de las tantas mentiras que nosotros mismos nos hemos organizado y comprado. Pero son espejismos, y son espejismos muy breves. Y por eso es importante, desde mi perspectiva, reconectar con nuestras culturas, reconectar con los pueblos. Una de las únicas cosas que le pedí a la gente que organizó esto, y le decía, ojalá tenga la oportunidad de llegar a Guadalajara y conocer algo de la cultura originaria, conectar un poco con el pasado, porque los últimos 200 años que hemos vivido todos acá en América Latina son un espejismo, los últimos 500 años también. Y si me dejan un poco más, los últimos 10.000 del patriarcado, desde la agricultura y la ganadería, desde la noción del control, porque nuestra especie tiene 200.000 años desde el Homo sapiens, el mismo cráneo, 1.600 centímetros cúbicos, y tenemos 4 millones desde los primeros que levantaron sus manos. Y en esos 200.000 años, 190.000 años los realizamos siendo una comunidad amorosa, complementaria, que se ayudaba, que se organizaba para resolver todas las tareas del momento, pero además muy conectado con la naturaleza. Y eso pasa aquí, en Guadalajara, como pasa en Chile, en India, en China y en todos lados. Entonces dejar de enseñar no tiene que ver con dejar de compartir nuestros conocimientos, no tiene que ver con dejar de entregar lo que un anciano, una anciana, un padre o madre sabe de su experiencia con su hijo, su hija, con sus sobrinos, o un educador o un adulto que tiene por privilegio compartir su experiencia con niños, niñas y jóvenes en un lugar de encuentro. Compártelo todo, pero no pienses que lo que tú has vivido es más importante que lo que ha vivido un niño o niña de cualquier edad. No hay derecho a pensar que lo que uno vivió es más importante que lo que el otro está viviendo. Y cada vez que nuestro currículum en cualquier parte de Occidente dice estos son contenidos obligatorios, lo único que estamos diciendo es que queremos dominar y obligar las culturas de aquel lugar. Queremos dominar y obligar al niño, niña o joven que tiene todo el derecho a querer desarrollarse como guste, como quiera. Son esos preceptos de obligación, de obligatoriedad, los que nos hacen ocultar muchas cosas de nuestros deseos, nuestros quereres para desarrollarnos como personas libres. También se está desarrollando en Chile algo muy bello respecto, por ejemplo, a la búsqueda de tu género. Por supuesto, la homosexualidad no se descubrió ahora, el siglo XX, viene de siempre. Una de las cosas más impactantes que me pasó a mí cuando hace algunos años una familia llegó con su niño, Matías, de 4 años. Lo matriculamos en nuestro espacio educativo y antes de empezar las clases, a principios de marzo, la familia llegó con sus ojos llorosos a conversar con nosotros y a decirme que ya no era Matías, era Matilde. Y que ella durante 2 años había trabajado al lado de una fundación para comprender y apoyarse y aceptar que ella, su tercera hija, era transgénero. Y en ese momento yo me pregunté cuántos Matildes andan por allí ocultándose como Matías o al revés. Y eso pasa por la obligatoriedad, eso pasa por poner por delante los prejuicios de una cultura por sobre la otra. Y eso lo hacemos permanentemente. Es lo mismo que hizo España con nosotros cuando llega a América. Pero quizás es lo mismo que nosotros vamos a repetir cuando lleguemos a cualquier otro lugar. Es lo mismo que uno como profesor o docente hace cuando llega a un lugar distinto y no escucha lo que los niños, niñas y jóvenes desean hacer allí. Por lo tanto, el dejar de enseñar para mí se ha constituido en mi principal cruzada en la educación. Y qué bueno que no me llegaron tomates y huevos todavía por acá. Quizás algún día me toque. Voy a intentar justificarlo otro poco más, ¿no? Lo que viene en adelante es contar parte de la historia previa de esto y los elementos que nos pueden ayudar a pensar junto a ustedes respecto de esto de, bueno, ¿cómo hacemos educación ahora y cuáles son los desafíos para el 2040? Y claro, ¿cómo no conectar algo con este Homo Deus, ¿no? Con
con este pensador, siempre se me confunde el nombre, porque el nombre es un poco difícil para mí, Yuval Noah Harari, ¿no? Que nos propone esto de superamos la peste, la guerra, ¿no? Y la hambruna. Y nos dice él, y lo cito porque bueno, es un investigador bastante actual, moderno y archirrespetado en todas las esferas, y por lo tanto desde allí parece interesante preguntarnos respecto de lo que estamos pasando, revisando un poco de eso, ¿no? ¿Será que los humanes, efectivamente, como él lo plantea, nos dedicaremos a la inmortalidad el próximo centenio y a la felicidad, dice él? Pero es interesante porque él ve en eso que la felicidad la estamos encontrando, y esa es una constatación de hechos, no es que lo proponga, pero de alguna manera también lo justifica. El que, bueno, el Ritalin no solo sirve para tener al niño un poco más controlado, sino que también sirve para que se sienta más cómodo, feliz y bueno, y de alguna manera se podría justificar aquello en nuestra búsqueda de felicidad en términos de que evadimos y evadimos y evadimos. Bueno, me parece que preguntarnos sobre el Homo Deus me parece interesante, porque parte del camino que me ha llevado este tiempo en estas ideas de desarrollar la pedagogía del bienestar se intrincó mucho con el redescubrir nuestras culturas, la sabiduría que late en todos y todas los que habitamos este continente, la de nuestros pueblos, ocultada mucho por este espejismo de los últimos 500 años, pero que está allí, muy viva. Y esa sabiduría, y me pasa a mí mucho cuando he podido conocer parte de la palabra del pueblo mapuche, es que cuando uno se intrinca o amorosamente desea escuchar aquello, entonces aparece una sabiduría que en Occidente la hemos perdido. No está. Lamentablemente no está. Y allí a mí la imagen que me aparece es como este ser humano, un poco como este chico de esta película Avatar, ¿no? Seguramente la vieron hace muchos años, ¿no? Esta Avatar que iban al planeta Pandora. Y este joven, cuando ya se encuentra con la chica del lugar, él trata de seguirla, ¿no? Y él en algún momento se cae porque chocaba con todo. Y ella le dice, tú te comportas como un bebé, pero en el sentido de no entender nada, ¿no? Que tienes tanto que aprender. Y él era un representante, díganme si no, de la máxima cumbre de la tecnología humana. Estábamos llegando a otro planeta. Y lo vamos a hacer dentro de poco, obviamente. Vamos a llegar a Marte y seguramente al cinturón de asteroides y probablemente a las lunas de Júpiter. Donde seguro hay que llegar a Europa, donde ese planeta helado bajo esa capa de hielo inmensa seguro tiene vida de muchos tipos. Vamos para allá, obvio. Pero ¿de qué forma vamos a llegar ahí? Como este avatar inepto, sin comprensión, de la misma forma como se hizo por los imperios europeos, llegando a cualquier continente y arrasando con todo. Veía ahí junto al maestro Oscar cómo es que es evidente que las construcciones españolas se hacían sobre los asentamientos más importantes de la cultura americana, no solo mesoamericana, también sudamericana. Hace no más de 15 años en Santiago aparecieron los primeros vestigios para demostrar que debajo de la Plaza de Armas, donde está la iglesia más importante de Chile, hay un vestigio de ceremonial incaico también, probablemente el más importante de la zona de ahí. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces, este humano que se proyecta hacia adelante no lo va a resolver todo con la tecnología, no es así. No ha sido antes y no va a ser después. Estamos al encuentro de nosotros mismos y de un crecimiento más relevante. Y por eso el tema del Homo Deus hay que mirarlo con atención. Porque
claro, nos podemos llegar a sentir dioses, pero pareciera ser que esta sensación de ser lo más importante, el centro de todo y el capaz de todo, es un lenguaje filosófico que nos tiene atados hace mucho tiempo. Y nuestros pueblos, pero no solo nuestros, porque la sabiduría tanto de las culturas sudamericanas como las mesoamericanas y las norteamericanas, que se conectan con la sabiduría ancestral de la China profunda, de la India profunda, nos hablan de maestros y maestras que saben que aquello es propio de una etapa juvenil en que te lo crees todo y que no eres capaz de escuchar a tus abuelos y abuelas. Hemos dejado de escuchar a nuestros abuelos y abuelas. Hay que escuchar a los abuelos y abuelas. Y los abuelos y abuelas en América viven y están muy latentes para entregar su conocimiento. Yo invito a que, para que podamos dejar de enseñar, tenemos que atrevernos a escuchar a nuestros abuelos y abuelas de nuestros pueblos. Parte de las historias que es importante contar para comprender esto. Bueno, hay una evolución biológica. O sea, todo esto, una de las cuestiones importantes para justificar o amarrar o entender esta propuesta de pedagogía del bienestar es la comprensión de que somos biológico-culturales. Este fue un camino impresionante para mí, ¿no? Comprender que nosotros, nosotras, los humanos, como lo leí también ahí en el museo, ¿no? Con la expresión de Stephen Hawking, no somos monos, no somos más que otro mono en un planeta pequeño, ¿no? Decía él, pero tenemos la capacidad de mirar el universo. Claro, qué increíble. Quizás somos parte de un devenir universal. Quizás somos los que vamos a poder llevar la semilla de la vida a más planetas de nuestro sistema solar y qué lindo que así sea. Pero la muerte nos va a llegar en algún momento igual. Ahora en el planeta, o en el sistema solar, o en compañía de nuestras estrellas más cercanas o nuestra galaxia. Entonces, la visión homodéutica de la inmortalidad es otro espejismo. Nuestra evolución nos muestra que cada una de nosotras comparte más cosas con la naturaleza de todo lo que imaginamos. Nos gusta sentirnos muy especial y no es la primera vez. Lo ha hecho la cultura durante muchos centenios. Pero ese es el camino del ego que empezamos a transitar justamente cuando generamos la dominación de la naturaleza, ¿no? Y ahí aparece esto de la evolución cultural. Cuando después de muchos milenios nosotros fuimos capaces de dominar el agro y de dominar no la ganadería y empezar aquello, claro, se volvió fantástico. Podíamos entonces tener una situación de bastante privilegio, ¿no? Ya no todo dependía del ciclo allá afuera y teníamos que andar detrás de aquello, ¿no? Empezamos a situarnos. Y bueno, y eso es lo que nos tiene hoy en día aquí, ¿no? Nuestra capacidad de entendimiento de los procesos de la naturaleza es lo que ha generado toda nuestra cultura tecnológica y qué bien que así sea. Yo quisiera que no se me fuera a malentender. Quienes me conocen saben que gozo con la tecnología y me declaro un ferviente admirador de nuestra especie. Y celebro la capacidad que tenemos de inventar nuevas formas para seguir planteándonos la posibilidad de habitar nuestro tiempo presente mucho más allá de lo que nunca imaginamos. Un buen amigo mío me decía que por allá por el 40, 50, ¿no? Cuando se hace la primera cumbre de Tokio y se declaran las primeras y se hace la primera declaración de cuidado del planeta, bueno, en aquella cumbre que él participó, un viejo amigo, ¿no? un científico chileno, Pedro Serrano, lo aprovecho de mencionar, él me contaba, mira, éramos 1.000 millones y las estimaciones decían que el planeta no iba a dar abasto para esta humanidad, esta civilización, para ser 2.000 millones. A los 2.000 millones venía el colapso. Esos eran todos los indicadores que venían. Y ya somos 7.000 y tantos. Y según Nora Harari, esos son sus datos, están en el libro, lo cito a él,
Vencimos la hambruna, vencimos guerras y vencimos pestes. Y por supuesto que el COVID-19 es otra muestra más de la inmensa capacidad de esta especie que es capaz de enfrentar la mayor adversidad con este nivel de creatividad, de organización, de capacidades. Pero es evidente, no nos tienen que contar a nosotros que vivimos en Latinoamérica, de que queda infinidad de trabajo para posibilitar que nuestra especie logre vivir muchos años más de buena forma y teniendo a todos y todas viviendo bien. Ese es un inmenso desafío. Antiguamente, quizás los milenios anteriores, los desafíos fueran eso, los otros, que no se nos mueran. Bien, yo ahí le concedo a Harari. Pero ¿cuál es el desafío siguiente? Para allá vamos. Y por allí yo creo que aparece, parte de esto de la evolución cultural, ¿no? Y a propósito de situarnos, fue una belleza que hubiese podido ir al centro cultural. No me imaginé que una foto iba a alcanzar a subirla y colocarla dentro de esta presentación, pero esto es de aquí, y es de la cultura tumba de toro. Quizás ustedes me ayudan. Muchas gracias. Tumba de Tiro. Me impactó. Las imágenes anteriores de Tumba de Tiro, en donde aparece una persona sentada en lo que yo interpreto meditación. Quizás solo se estaba relajando, quizás solo estaba pensando, pero su posición era la de un Buda. Y eso tenía datación de, ¿cuánto? 2000 años atrás, aquí. Y esta que aparece ahí es la de una pareja, ¿no? Se me cambió, pero lo domino yo. Ahí está. No, esta es una pareja y están en una situación muy similar, porque ambos están sentados y en un acto claramente que los conecta, ¿no? Esto es muy matrístico. La cultura matrística es de vestigios antropológicos en Europa, de culturas de hace 30.000 años, en donde los vestigios muestran que todos alrededor adoraban o veneraban la colaboración, veneraban lo circular. Y es aquello lo que podemos encontrar en prácticamente todos los pueblos preagricultores, en prácticamente todas partes del planeta, porque hace 10.000 años atrás, los humanas, ya estábamos en prácticamente todos los continentes, incluyendo este, y veníamos de una historia común de más de 180.000 años, en donde historias e historias de abuelos y abuelos se contaban unos a otros en una comprensión profunda de la naturaleza, un respeto profundo por el cosmos. Y creo yo que es una de las labores más importantes que tenemos las personas, porque aquello nos invita al redescubrimiento de nosotros mismos. Ese camino, evidentemente, ha sido, ¿cómo decirlo? Pero bueno, sí, no hay palabra, quizás son duras, pero así ha sido, ¿no? Ha sido cercenado, ha sido aplastado por un modo de convivir entre nosotros y nosotras, los humanos, en donde el poder, la deslegitimación, ha sido más importante que todo. Y este cuadro, que está ahí también, en el museo, realizado por una persona que ahí aparecía como muy relevante, ¿no?, dentro de la cultura aquí de Guadalajara, una persona que ayudó a que los museos de acá estén como están. Y bueno, él era pintor también y parece que muchas cosas más,
discúlpenme que no haya recordado su nombre, pero seguramente ustedes lo conocen. Y este que es un mural increíble, pintado por él en 1953, es muy reciente, mostrándonos aquella cultura que a ratos se nos olvida, que a ratos desaparece, porque efectivamente yo también confío en lo que dice Harari. Nos hemos superado increíblemente. Pero si la pregunta es ¿qué viene ahora y cuáles son las tareas posteriores? Creo que es importante que veamos y comprendamos que mucho de lo que hacemos hoy deviene de una cultura de este tipo. Deviene de la cultura de creer que lo que unos traen o unos tienen es más importante que lo que el otro tiene. Y que solo porque es diferente y solo porque yo tengo la mejor arma, el mejor poder, puedo aplastar tu visión. Y en eso hemos estado durante muchos centenios, la cultura patriarcal. Pero que en la reflexión de Humberto Maturana y Jimena Dávila es un modo de convivir. Se sustenta en la emoción, se sustenta en la conversación. Los poderosos no están ahí con su poder porque realmente, no sé, hay fuerzas sobrenaturales que lo sostienen. Se sostienen por acuerdos colectivos, conversaciones que hacen que estén ahí. Cuando cambiamos la conversación y el eje del convivir entre todos y todas, desaparecen aquellas amarras. Y creo que en Chile hemos empezado a dar muestra de eso. Hoy, en Chile se está produciendo un nuevo órgano que no existió en 200 años de república. De esta forma, habían órganos constituyentes, hubo acuerdos y constituciones, pero jamás había existido una asamblea que va a preparar la constitución en donde todos y todas fueron elegidos por cada uno y cada una de nosotras y en donde por primera vez 17 de sus escaños son reservados para los pueblos originarios, donde hay gente representante de gays, donde hay gente representante de distintos lugares, de distintas corrientes, y en donde al fin ni izquierda ni derecha pueden arrogarse potestad sobre aquel órgano. Es lo que tiene más dificultoso a todo el escenario político. Por cierto que eso trae enorme incertidumbre y es complicado. También lo sabemos cada uno de nosotros y nosotras. Pero estamos en el momento de vivir estas transformaciones, porque ninguno de nosotros pensaba hace 2 años que íbamos a poder hacer clases a través de streaming. Jamás me imaginé yo que iba a poder tener un curso como lo tuve durante este año con profesores de una universidad de Costa Rica y que felizmente, a propósito de esta invitación para acá, pude pasar a verlo y cerramos el curso. El lunes 15 estaba programado hace muchos meses y nos vimos en presencial, pero nos conocimos y aprendimos juntos, juntas, durante muchos meses a través de la pantalla online. Yo soy un ferviente protector de la infancia, de los niños y las niñas con el uso de las tecnologías. Dejé la televisión hace muchos años, no tengo tele y actualmente que hay una, durante 10 años nunca tuve y cuando llegamos a tener está ahí escondida y vemos muy poco. Pero no ser un fanático de aquello, no caer sumido en aquello y tratar de proteger a los niños y las niñas para que su incorporación con el uso de las pantallas sea cauteloso, cuidadoso, etc., no tiene nada que ver con comprender el inmenso aporte que la tecnología nos da a nuestra humanidad. Pues bien, la cultura patriarcal es lo que está presente en nuestra institución escolar. Y la tercera historia, en nuestro presente, el quiebre y la educación, y a propósito de renacimientos, tiene que ver con algo que me pasó hace algún tiempo cuando miraba esto de este devenir que me llevó a conocer más profundamente a mi pueblo mapuche. Digo mi pueblo solo porque es parte de América del Sur. Yo no podría decir que soy mapuche, pero tengo una bisabuela mapuche y lo descubrí en estos últimos 10 años. Y seguramente, como a ustedes, nuestro mestizaje se nos sale por los poros y probablemente tenga, no, si me hago el ADN,
y le va a pasar a cualquiera de ustedes, vamos a tener elementos de todo el planeta. Pues una de las cosas que me parecieron más increíbles en el meterme en aquello fue revisar que renacimientos, nuestra cultura ha tenido varios, ¿no? Pero solo por hablar del último, el más cercano, aquel de las bellas pinturas de Italia, ¿no? Esa cuna. Pues me puse a estudiar y escuché a varios catedráticos, expertos en medioevo y la crisis y el cambio. Y me impresionó para mí, discúlpame, no venía de ese ámbito, así que probablemente para varios de ustedes es algo bien conocido, pero para mí no lo era, de cómo ese periodo es un periodo de cambio esencialmente social, cultural, muy profundo, la caída de los feudos y el nacimiento de las ciudades como lugares distintos de convivencia, de compartir. Y emergen aquellas. Y en ese contexto convulsionado de profundo cambio completo de todas las relaciones, bueno, el arte vino a darle la cuota de reconocimiento a ese inmenso proceso de cambios. Seguramente para alguien que habitaba el feudo, acostumbrado a esa seguridad, acostumbrado a aquello que durante generación y generación, abuelo y abuela habían vivido en ese formato, le debe haber parecido muy tremendo el pensar siquiera ir a vivir a una ciudad donde por lo menos, en principio, la obediencia no estaba como la primera cuestión a tener, sino que iba a poder transitar libremente, elegir su lugar en esa sociedad. Bueno, ese renacimiento tuvo en sus genes y parte del desafío de aquellos ciudadanos de esa parte del planeta para poder conectar y comprender el momento histórico que estaban viviendo, tuvo un elemento importantísimo, y ustedes lo saben, la reconexión con la cultura antigua. Y cómo volvieron a tener importancia los escritos de Epicuro, de Pitágoras, Aristóteles, bueno, y tanto maestro, que por suerte se protegieron aquellas, ¿no?, bibliotecas, ¿no?, de Medio Oriente, y que a través de cambio cultural para allá y para acá llegaron hasta esos lugares y pudieron entonces conservarse y rescatar la cultura y la sabiduría de aquellos que en esos momentos sencillamente eran culturas muy antiguas, culturas muy ancestrales. Reconectar con la sabiduría de los abuelos y abuelas es una urgencia desde mi perspectiva, porque es lo que nos ayuda en los tránsitos complejos. Quienes hemos vivido menos tiempo tenemos menos respuestas, y quienes han vivido durante mucho tiempo teniendo la experiencia vital de comprenderse a sí mismo, a sí misma, en este lugar, en este momento vital, en este momento cósmico, tienen mejores elementos para ayudarnos a transitar por los momentos dificultosos. Mi invitación es a que nosotros y nosotras reconectemos con la sabiduría que late en nuestros pueblos, pero que vive muy cercanamente en muchos y muchas de las personas que más conocemos. Allí más cerca de lo que creemos hay sabiduría que nos puede acompañar. Sin más, quiero comentarles que, por ejemplo, hoy día tuve el privilegio, y por ahí el profesor Oscar lo sabe, un maestro venezolano con quien conecté también en circunstancias muy pandémicas. Difícilmente habría conectado con él si no hubiese sido por esas cosas que aparecieron en este tiempo. Y resulta que él, venezolano, parte de un pueblo que le da nombre a esa región de las aguas, ¿no? Él vivió en las aguas, ¿no? Son de un pueblo que vive en palafitos, y toda su experiencia de pequeño es en canoas. Y él es parte de la Universidad de la Tierra y todo ese movimiento de personas que han reconectado con sabiduría ancestral. Un maestro de una universidad de Venezuela. Un camino maravilloso. Y él estaba acá en Guadalajara. Pudimos conectar y
Y quisiera citar, le conté, le dije, ¿sabes qué? Probablemente la presentación lo termine con este libro que él me acaba de regalar. Y que yo leo lo que dice aquí al final y digo, bueno, quizás la próxima vez te tienen que traer acá al Recreo Academy y eras tú y no era yo, porque lo dices mucho mejor. La decisión de recuperar el nosotros implica superar el miedo a la sensación de vacío ideológico que parece provocar gran terror a nuestro espíritu. No ser de izquierda o de derecha suele ser una condición negada. La naturalización del movimiento pendular que nos lleva de una a otra ideología se establece precisamente en la desterritorialización de nuestra conciencia. Recuperar el nosotros pasa necesariamente por el rescate de la memoria de nuestras territorialidades originarias, ya que a través de ellas se conforma espiritualmente el nosotros, como expresión de nuestra autonomía política más trascendental, como lo es hacer comunidad. Y yo agregaría, como lo han hecho miles y miles de generaciones de nuestra especie, nuestros abuelos y abuelas, porque no tenemos 10.000 años de historia, tenemos 200.000 como Homo sapiens, y 4 millones como homínidos, y 50 millones como primates, y 3.500 millones como seres vivos. Es hacia este horizonte el que apuntan las voces que esperamos lean, escuchen y se apropien de ellas, en la recuperación y construcción de nuestro propio destino. Y ahora sí, para finalizar, entonces, desde mi perspectiva, dejar de enseñar para redescubrir la hermosura del compartir. Muchas gracias.